Arco 5, capítulo 37. Procesando los resultados de la batalla. Un eco muy distante, de voces que no reconocía, de voces que no sabía de dónde venían. ¿Eran masculinas? ¿Femeninas? ¿Venían de arriba o de abajo? Todo eso era incierto. Había una voz que parecía enojada. Había una voz que parecía triste. También había una voz acusadora. Y también oía una voz que parecía sollozar. Voces. Una cascada de voces se desbordó, sus fuertes olas eran un remolino atrapante. Como si alguien hubiera tenido la amabilidad de responder a una pregunta profundamente arraigada en su corazón. Siendo arrastrado por la turbia corriente de voces, se desorientó. Manos y pies, cabeza y piernas, pecho y espalda. Derritiéndose, mezclándose, haciéndose uno solo. Incluso su propia existencia, por muy incomprensible que fuera, fue absorbida por la cascada de voces, fluyendo como si se hubiese perdido para siempre. Lo único que él reconocía era la neblina negra que se tragó el mundo que podía percibir. Fue así como se dio cuenta de que esa neblina oscura estaba desintegrando su cuerpo, impidiéndole toda forma de resistencia, dando paso a un final definitivo. Pero un fuerte nudo estaba, en este mismo momento, resistiendo esa erosión. Aun siendo estirado, aun siendo arrugado, aun siendo envuelto, ese nudo se negó a retroceder. De ninguna manera todo su ser había sucumbido a la neblina en su cuerpo, de ninguna manera se había rendido ante ese oscuro campo de batalla. Y así finalmente. El primer sonido que inundó sus oídos fue el rugido de alguien enfurecido. Al escuchar esa penetrante voz, él abrió los ojos y vio un techo blanco, dándose cuenta al mismo tiempo de que yacía tendido sobre una superficie dura. Diálogo. Inútil. Su recién recobrada conciencia escuchó ese insulto enojado con un sonido claro. Aquel sonido parecía abarcar un estallido de sentimientos y se manifestaba junto a alguna acción específica. Pudo oír el característico sonido de una mano golpeando piel. Diálogo. Detente. Deberías entender que nadie aquí tiene la culpa. Diálogo. Cállate. No quiero oír esos disparates vacíos. Alguien ajeno no debería entrometerse. Voces de acusación e indignación incontenible. Según lo que él podía oír, parecía ser que unos aliados estaban discutiendo en una habitación espaciosa. Él estiró su mano izquierda, tratando de usar la pared de apoyo mientras se levantaba. Pero, mientras lo hacía, sintió un dolor agudo, como si algo se hubiera clavado en su cráneo, y entonces su respiración se detuvo repentinamente. Sus ojos se sentían como dinamita a punto de estallar, y su visión se tiñó de un rojo vivo. Con el dolor aún vigente, finalmente pudo erguir su torso y observar la escena de la discusión. 3 personas. Una mujer y 2 hombres, discutían en medio de la habitación, o, mejor dicho, 3 hombres. Con el rostro lleno de lágrimas, Ferris intentaba abalanzarse sobre Wilhelm, mientras Julius, desesperado, trataba de detenerlo. El sonido que acababa de oír fue Ferris abofeteando la mejilla de Wilhelm. El anciano tenía una mejilla enrojecida y su rostro miraba hacia abajo. Diálogo Wilhelm. Desde el fondo de mi corazón, me disculpo. Diálogo Ferris. Por lo menos dame una excusa. Dame una razón que pueda aceptar. Solo disculparse no sirve de nada. Diálogo Julius. Ferris, estás creando un alboroto sin sentido. Cálmate. ¿No ves que Wilhelm-sama está terriblemente arrepentido? Diálogo Ferris. Arrepentido. ¿De qué sirve estarlo? De nada. Es inútil. Todo el mundo, todos. ¿Por qué demonios? ¿Por qué no pensaron en salvar a Cruz-sama? Ferris estalló hacia Wilhelm y Julius con otro ataque de furia, pero casi inmediatamente se desplomó al suelo, derrotado y débil. Y mientras la voz llorosa de Ferris los condenaba, ambos hombres permanecieron en silencio, incapaces de decir nada. Las blancas manos de Ferris golpearon el suelo con impotencia. Diálogo Ferris. Se supone que yo soy azul. Ni siquiera puedo hacer nada ahora. Soy inútil. NT. Ferris es considerado el mejor usuario de magia de agua del continente, lo que le ha valido el alias de Azul, igual a AO. Además es el más joven en recibir este alias. Es el mejor sanador del reino. También, al dirigir el maná a cualquier persona con la que haya interferido, puede hacer que el cuerpo de esa persona se salga de control, permitiéndole hacer cosas como usar su cuerpo como una marioneta o destruir el sistema circulatorio de sus puertas desde el interior. Igualmente, a pesar de recibir ataques mortales, puede curarse a sí mismo en perfectas condiciones, como se demostró durante la batalla contra Betelgeuse, en la explosión del carruaje en el pueblo de Arlam. Sin embargo, se desconoce cuántas veces puede hacerlo.
Ferris sollozaba mientras seguía maldiciendo con enojo. Sin embargo, esta vez, su enojo era dirigido hacia sí mismo. Esa era la otra opción que podía tomar. Después de todo, nadie podía intervenir con el lamento que él había dirigido hacia sí mismo. Los sollozos de Ferris y los suspiros de Julius se cruzaban. Wilhelm permanecía en silencio. Una atmósfera aplastante cubría la habitación que les rodeaba. Y entonces. Diálogo Garfield. «Hey, capitán, finalmente, ¿estás despierto?» Garfield apareció en la entrada que carecía de puerta, viendo a Subaru, a quien los otros tres no habían notado. Julius siguió la mirada de Garfield hasta ver a la ahora consciente Subaru y mostró una expresión de alivio. Diálogo Julius. «Excelente. Ferris, Subaru al fin ha despertado». Diálogo Ferris. «Entendido». Respondiendo a las palabras de Julius, Ferris se limpió el rostro con la manga y se puso de pie. Su actitud indignada desapareció mientras examinaba el cuerpo de Subaru antes de mirarlo fijamente a los ojos. Diálogo Ferris. «Bueno, pareces estar bien. Estás plenamente consciente, ¿verdad? ¿Recuerdas tu nombre y lugar de nacimiento?» Diálogo Subaru. «Soy Subaru Natsuki, de Japón». Diálogo Ferris. «Una aldea de la que nunca he oído. Yo nací dentro de los territorios de Cruz-Ama». La expresión de Ferris reveló que creía que la respuesta de Subaru era una broma sin sentido. Ferris, después de dar su diagnóstico, inmediatamente se giró para irse. Nadie estaba dispuesto a reprocharle, así que todos observaron en silencio. Solo Wilhelm salió tras Ferris. Justo antes de irse, el anciano se giró para dar una ceremoniosa reverencia hacia Subaru. Cuando ellos dos se fueron, la tensa atmósfera en la habitación se relajó, pero solo para ser reemplazada por otro sentimiento agobiante que se hacía cada vez más fuerte. Diálogo Garfield. «Capitán, aunque te encuentres bien, no deberías forzarte a hacer nada ahora mismo». Diálogo Subaru. «Mira quién habla, tienes un aspecto terrible». Apoyándose en la pared, Garfield saludó a Subaru, quien respondió al demacrado adolescente con su propio saludo. Las mejillas y el rubio cabello de Garfield estaban llenos de sangre, y su ropa estaba rasgada por todas partes. Como mínimo, estaba tan pálido como la vez que llevó a Minnie al refugio. Mientras Subaru consideraba eso, sus propios pensamientos aturdidos finalmente se pusieron al día. Diálogo Subaru. «Así que seguimos vivos». Diálogo Garfield. «Sí. El capitán y mi asombroso ser sobrevivieron, eso está bien, pero no lo podemos celebrar». «Maldita sea». Tras confirmar lo que murmuró Subaru, Garfield chirrió los dientes con amargura. Viendo a Garfield, Subaru confirmó una vez más su propia supervivencia, entonces entendió que el retorno por muerte no se activó y que no había presenciado el final de la lucha en el ayuntamiento. Obviamente, alguien debe haberlo rescatado, ya que seguía con vida, pero... Diálogo Subaru. «¿Qué está pasando en el ayuntamiento? ¿Cómo llegué aquí?» Diálogo Julius. «Aún estamos en el ayuntamiento. El culto de la bruja lo cedió y nosotros lo retomamos. Si nos fijamos solo en ese resultado, se podría decir que la operación fue un éxito, pero...» Julius se arrodilló al lado de Subaru mientras comenzaba a responder a sus preguntas. Visto de cerca, el más caballero de los caballeros tenía muy mal aspecto. Su cabello estaba inusualmente desaliñado, y su cara y cuello estaban llenos de heridas. Su uniforme de caballero también estaba manchado de sangre y no emitía su típica aura de tranquilidad. Pero lo más preocupante era que sus rasgos, que por lo general eran gráciles, estaban retorcidos por el remordimiento y la humillación. Diálogo Julius. «En primer lugar y más importante, es bueno verte de nuevo consciente. Si te hubiera pasado algo, nuestra moral se desplomaría». Diálogo Subaru. «No digas mierdas innecesarias como esa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué exactamente el culto de la bruja decidió abandonar el edificio?» Diálogo Julius. «Como ya sabes, el culto de la bruja abandonó el edificio, y nosotros retomamos el ayuntamiento. Pero los rehenes fueron convertidos en cosas inhumanas, y los infames que causaron todo esto lograron escapar después de todo lo que hicieron. Esto difícilmente puede ser llamado un buen resultado». En comparación con el ansioso Subaru, Julius describió la situación con voz apagada. Sin embargo, con ese tono rígido y esos ojos caídos, era obvio que Julius explicaba las circunstancias con una indignación irrefutable en su voz. Y Subaru no podía ignorar lo que había acabado de oír. Diálogo Subaru. «Cosas inhumanas, lo que quiere decir que...» Diálogo Julius. «Debiste haber visto esa interminable pesadilla cuando estabas en el último piso». Sacudiendo la cabeza, Julius afirmó esa cruel realidad.
Subaru recordó vívidamente los brillantes y rojos ojos compuestos y el sonido de las alas batiéndose desesperadamente, como un grito de ayuda. Fue capaz de evitar vomitar gracias a que sabía que esas criaturas en realidad eran personas pidiendo ayuda. Su corazón parecía estremecerse con un dolor que no era ni empatía ni miedo. La arzobispa de la lujuria del culto de la bruja, Capella, era un monstruo verdaderamente despreciable que pisoteaba a gusto la dignidad y los valores humanos, mientras escupía sus burlas. Con lo que ese monstruo jugaba no era ni el espíritu humano ni el corazón humano, sino algo aún más sagrado. Diálogo Julius. Fue la plaza entera, desde la planta más alta del ayuntamiento hasta los locales exteriores. A pesar de nuestra división de trabajo para ganar tiempo y subir rápidamente al último piso, el culto de la bruja ya tenía demasiada ventaja. Podrían habernos matado fácilmente, poco a poco, a todos. Pero eso no sucedió gracias a tu buen criterio y la ferocidad con la que luchó ese dragón negro. Diálogo Subaru. ¿Mi criterio? Diálogo Julius. El espejo de comunicación se activó antes de que tomaras acción en el último piso y, como resultado, el estado del ayuntamiento se comunicó con éxito a Anastasia y Ferris. La pronta llegada de nuestros refuerzos, Ferris y la compañía Colmillo de Hierro, fue gracias a tus acciones. Diálogo Subaru. ¿Crees que esas palabras me servirán de consuelo? Diálogo Julius. Esa no era mi intención. Solo he mencionado los hechos tal y como han sucedido. El cómo te lo tomes ya no es asunto mío. La respuesta de Julius irritó a Subaru. Sin embargo, la frialdad de la respuesta de Julius también era una prueba de que él mismo tampoco estaba tranquilo. Confirmando que el estado anímico de ninguno de los dos era bueno, Subaru respiró profundamente. Diálogo Subaru. Sobre lo que acabas de decir, ¿a qué te refieres con la ferocidad del dragón negro? Diálogo Julius. Eso ocurrió en el piso de arriba, así que puede que no sepa mucho más que tú, pero el poder de lujuria es la transformación, ¿verdad? Sorprendentemente, un hombre que había sido convertido en un dragón negro se dirigió a la cima del edificio, incluso estando al borde de la muerte, para luchar contra lujuria. Pudimos salvarte gracias a él. A quien Julius se refería era sin duda el dragón al que Subaru y Cruz habían atacado con fiereza. Ya que el poder de Capella era la mutación transformación, posiblemente ese dragón negro fuera uno de los rehenes del ayuntamiento. Y Subaru había ignorado su llamado de ayuda, echándolo del edificio por la ventana del último piso. Y bajo esas circunstancias, con la batalla aún en curso. Diálogo Subaru. El que fue transformado en dragón negro, está. Diálogo Garfield. Él no va a morir. Mientras Subaru se preocupaba, Garfield repentinamente interrumpió con una voz tranquila. No le miraba a los ojos, sino que tenía la mirada fija en el techo. Diálogo Garfield. Mi asombroso ser no lo dejará morir. Es absolutamente imposible que él muera aquí por una cosa como esta. Tiene que salvarse, o si no. Diálogo Julius. Lleva así un rato. Parece que el dragón es alguien a quien Garfield conoce. Parece haberlo reconocido, aunque su olor cambiase. En cualquier caso, su recuperación ha terminado. Se encuentra bien, un poco ansioso tal vez, pero con un poco de descanso se le debería pasar. Diálogo Subaru. ¿Un conocido? Garfield, ¿es alguien que conoces de la ciudad? La elección de Garfield de permanecer en silencio tomó por sorpresa a Subaru al ver que no devolvía la mirada. En cualquier caso, Subaru estaba contento al descubrir la supervivencia de su salvador, el dragón negro. Pero las personas que fueron transformadas en moscas. Diálogo Julius. En cuanto a los demás, no puedo decir que estén del todo bien, pero al menos están a salvo. Tenía la vaga esperanza de que Ferris pudiera hacer algo por ellos, pero, después de todo, ya ves. Diálogo Subaru. ¿Es decir que ni siquiera Ferris puede hacer algo al respecto? ¡Demonios! Golpeando el suelo con la mano inconscientemente, Subaru pensó en los sentimientos de aquellos que habían perdido sus cuerpos. Exactamente qué tan fuerte sería la sensación de pérdida que estarían sintiendo. Habían sido convertidos en algo inhumano, esto era un horror y una crueldad diferente a la de perder la vida. Perder la vida simplemente implicaba el final de la identidad y la existencia. Pero perder la forma humana implicaba la pérdida de la identidad, mientras que la existencia aún no había llegado a su fin. Aquellos torturados por esta maldición incurable fueron metidos en la pequeña oficina. ¿Estarían arriba o abajo? Lamentando que ni siquiera podía recordar cuántos estaban sufriendo ese destino, Subaru solo podía pensar en otras cosas que faltaban por confirmar. Puesto que sabía que él mismo seguía con vida, la siguiente pregunta que surgió era de esperar. Diálogo Subaru. ¿Tú y Garfield están ilesos? Diálogo Julius.
Como puedes ver, ni Garfield ni yo fuimos heridos de una forma considerable, y Ricardo tampoco, aunque se podría decir que fuimos humillados, pero eso es solo un pensamiento innecesario. Mientras lo decía, Julius se mordía el labio, y su voz estaba llena de vergüenza. Observando su enfado, Subaru era consumido por su propio sentimiento de frustración. Julius había luchado contra el detestable Royal Path, glotonería. En el fondo, lo que más quería hacer Subaru era descuartizar a ese arzobispo con sus propias manos. Pero, aunque Subaru se hubiese quedado luchando contra él, su escape habría sido completamente inevitable. Pero no podía permanecer en calma, sabiendo que su enemigo mortal había escapado. Diálogo Subaru. Lamento no haber podido terminar la tarea que se me asignó. Diálogo Julius. Si insistes con eso, no lo refutaré. Parece que ellos lograron hacer su transmisión. Diálogo Subaru. Sí. Esa voz era idéntica a la de Lujuria, aunque, no importa. En cualquier caso, debieron hacer algún tipo de petición en su última transmisión, tenemos que discutirlo. Y, por la expresión de Julius, Subaru podía adivinar que la petición de Lujuria no había sido nada decente. Aunque no quería oírlo, ignorarlo ahora no tenía sentido. Tarde o temprano lo tendría que saber. Pero, antes de eso. Diálogo Subaru. Dejando de lado la transmisión. ¿Qué le pasó a Cruzan? Diálogo Subaru. Ella también subió al último piso conmigo, y terminó en una posición peor que yo, sufriendo en las manos de Lujuria por más tiempo. La imagen de Cruz escupiendo sangre, con los ojos en blanco, apareció en la mente de Subaru. Aunque en aquel momento no presentaba heridas externas, ella parecía haber recibido un daño atroz. Seguramente, ocurrió algo que puso en peligro su vida. Eso sin contar el llanto angustiado de Ferris. Aunque Subaru no quería esperar lo peor, la conclusión más obvia era. Diálogo Subaru. Ferris dijo algo que sonaba pesimista, creo. Diálogo Julius. Es cierto que Cruzama sigue con vida, pero. Diálogo Subaru. No lo digas insinuando algo nefasto. Por un breve instante, el corazón de Subaru se llenó de una luz de esperanza que no tardó en apagarse al ver la expresión de Julius. Se trataba de una expresión insoportable que no expresaba la tranquilidad de salvar finalmente una vida, sino que transmitía el terror de un destino aún peor. Diálogo Julius. Ferris está haciendo su mejor esfuerzo, pero el tratamiento no va bien. Diálogo Subaru. No va bien. ¿Qué demonios está pasando? Si Cruzan. Si Ferris no puede hacer nada, ¿por qué rayos no estamos pensando en qué podemos hacer? Diálogo Julius. Cálmate. Sin importar cuánto te alteres, la situación no mejorará. Así que cálmate ya. Julius respondió bruscamente al vergonzoso arrebato de Subaru. Pero su calma solo sirvió de combustible para la furia de Subaru. Diálogo Subaru. Bastardo, ¿cómo es que puedes estar tan calmado? Perdimos miserablemente contra ellos, ¿cómo es que no estás enojado? Diálogo Julius. Pues claro que también estoy enojado. Julius desvió bruscamente a un lado el brazo con el que Subaru lo señalaba. Este se quedó en silencio al ver la mirada de Julius vacilar mientras rugía. Diálogo Julius. Me disculpo por mi indecoroso enfado. Parece que aún no he madurado lo suficiente para controlarme. Él extendió su mano a Subaru, quien había perdido el equilibrio cuando su brazo fue forzosamente desviado. Aunque había entendido claramente los sentimientos de Julius, Subaru había reprochado deliberadamente su actitud, por lo que se sintió avergonzado al escuchar su disculpa. Diálogo Subaru. ¿Cómo está Cruzan? Diálogo Julius. Fue atacada por lujuria, ¿cierto? Un agente externo ha contaminado su cuerpo y actualmente está causando estragos en ella. Es doloroso ver a Ferris tan angustiado. Mientras escuchaba a la voz Julius perder su tono, Subaru se imaginó el increíble dolor de Cruz. Ese dolor extremo, en el que su cuerpo había sido infiltrado por un monstruo, que corrompió su carne, sangre, huesos e incluso su alma. Ese dolor era uno que nadie debería soportar jamás. Pero ella en verdad había sufrido tal dolor, y Subaru inmediatamente supo que esto era la razón de la actitud de Ferris. Antes y después de que Subaru recobrara la conciencia, Ferris parecía culpar a Wilhelm. Posiblemente, acusaba al viejo espadachín de ser incapaz de proteger a su líder en el campo de batalla. De hecho, simplemente buscaba a alguien a quien culpar. Tanto el acusador, Ferris, como el acusado, Wilhelm, sabían eso. Por eso Wilhelm permaneció en silencio después de que Ferris lo atacara, mientras que Ferris lloraba en secreto por su propia debilidad. Los dos hombres que acababan de salir de la habitación estaban ahora con su líder que aún sufría. Al pensar en esos tres, el sentimiento de fracaso de Subaru se hizo cada vez más fuerte, oprimiéndole el pecho.
Pero Julius interrumpió ese sentimiento doloroso de Subaru. Diálogo Julius. Subaru, quiero confirmar una cosa. Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Julius. Es un poco difícil para mí tener que decírtelo, pero parece que aún no lo has notado. Al ver que Julius era reticente a ir al grano, Subaru ladeó la cabeza. Julius alzó una mano para señalar la pierna de Subaru, quien reaccionó entrecerrando los ojos un poco. Inseguro de lo que Julius hacía, él miró hacia abajo con cautela y vio que la mano de Julius trazaba una línea en el aire, la cual Subaru siguió con la mirada involuntariamente, indicando desde el muslo derecho hasta el pie de Subaru. Subaru solo había recordado inadvertidamente lo referente a Cruz en el último piso del ayuntamiento y se había olvidado por completo de sus propias heridas. ¿Qué le ocurrió antes de perder la conciencia? Inconscientemente él había comprendido y aceptado la presencia del retorno por muerte, pero ese sentimiento de muerte no había llegado. Debería sentirse aliviado, pero... Diálogo Subaru. ¿Qué? Con el aliento contenido en su garganta atragantada, Subaru no pudo sino dudar de lo que veían sus ojos. Podía ver que su pierna derecha seguía en su sitio, pero... Donde su pierna se había desprendido, ahora había una unión de piel negra, fea y que lucía carbonizada. Y esa piel oscura se había extendido por toda su pierna derecha. Diálogo Julius. No fue Ferris el que la arregló, ni fue ningún tipo de magia curativa. Tu pierna, que había sido arrancada, se arregló sola. Y no parece que te duela. Era justo como Julius dijo. Su fea pierna derecha no le dolía y tampoco sentía nada extraño. Su primer instinto fue preguntarse si solo mantenía la ilusión de estar conectado, pero podía doblar libremente la rodilla y mover los dedos del pie. Cada herida en su pierna se había tornado negra y sus vasos sanguíneos también eran negros y visibles. La negrura se extendía desde la parte inferior hasta la superior de su pierna derecha. Diálogo Julius. Subaru, una vez más, quiero confirmarlo. Después de ver los drásticos cambios de su propia pierna, Subaru ni siquiera podía hablar. Ante la pregunta de Julius, Subaru solo pudo levantar lentamente su cabeza, y luego. Diálogo Julius. ¿Realmente, estás bien del todo? Lo más aterrador sobre el reimplante de su pierna derecha era que no había ningún problema que le impidiera estar de pie y caminar a su antojo. Diálogo Garfield. La señorita llamada Ferris dijo que la pierna del capitán no estaba ni herida ni enferma, así que incluso si mi asombroso ser tratara de usar magia de curación, no ocurriría nada. Parece que no es curable. Al remangar la bota de su pantalón, Subaru podía ver vasos sanguíneos negros recorrían la piel de su pierna a partir de la herida en el muslo. Los patrones en la piel parecían flexibles al tacto. Si ignorara el color, podría llamar a esa piel normal, pero... Diálogo Julius. Si dijeras que se reimplantó por su propia cuenta, me sería bastante difícil aceptarlo con tranquilidad. Sobraba decir, sin embargo, que Subaru no poseía poderes regenerativos. Esta fue la segunda vez que perdió esa pierna, y su propia memoria le decía que la primera vez su pierna no había mostrado signos de repararse a sí misma. Obviamente la línea de pensamiento correcta a seguir era averiguar qué había causado esto, pero Subaru solo podía pensar en una cosa. Diálogo Subaru. ¿Será por la sangre que la maldita capella vertió en mi pierna? Cuando su pierna fue arrancada, él cayó en un estado de confusión. Por eso, sus recuerdos eran borrosos, y no podía concluir con certeza que ese fuera el caso. No obstante, Subaru estaba casi seguro de que había visto a Capella cortarse su propia muñeca y dejar caer gotas de su propia sangre en la herida de Subaru. En ese entonces, ella también mencionó algo increíblemente preocupante. Sí, fue sobre. Diálogo Subaru. A Cruzan le hicieron lo mismo que a mí. Diálogo Julius. ¿Te refieres a eso de verter sangre? Es un acto desagradable. Tal vez tenga algún significado como ritual, dejando tras de sí un impacto inmediato. He oído que los maleficios y las maldiciones no operan bajo las leyes de la magia normal. Diálogo Subaru. Una maldición, sí, eso suena correcto. Una maldición de sangre, no, era otra cosa, no una maldición de sangre, sino un dragón. Sí, eso fue, la sangre del dragón. Eso fue lo que ella dijo. Mientras recibía la mirada desconcertada de Julius, Subaru hurgó entre sus borrosos recuerdos y no pudo evitar aplaudir al tener éxito. Mientras torturaba a Subaru con su sangre, Capella mencionó que su propia sangre estaba mezclada con sangre del dragón. Eso no parecía haber sido una broma, un alarde, ni una mentira, y proporcionaba varias pistas. Diálogo Julius. Sangre del dragón. ¿Quiere decir que la recibió de la familia real? Diálogo Subaru. No conozco los detalles, pero, ¿de verdad hay algo tan conveniente a la mano?
Diálogo Julius. Fue uno de los tesoros concedidos por el contrato con el dragón Volcánica, famosa por ser lo suficientemente potente como para volver fértiles los suelos estériles. Diálogo Subaru. La todopoderosa sangre del dragón. No sé qué tan relevante sea, o lo que implica. Teniendo en cuenta que Capella se proclamaba a sí misma una Lugnica, este era un objeto de interés, especialmente debido a que Emerada Lugnica era una verdadera figura histórica, como había contado Wilhelm. Subaru no creía que ella fuera de verdad parte de la realeza, pero que la sangre del dragón estuviera mezclada con su sangre le hacía dudar. Diálogo Julius. De todos modos, es una buena noticia saber que podría estar relacionado con la sangre. Ferris podría ser capaz de ayudarla con esa información. Diálogo Subaru. Ah, sí, es cierto. Apurémonos. Diálogo Garfield. Espera, capitán. No vayas con él. Por fin había información que podría darle un vuelco a la situación. Subaru quería apresurarse a compartir esa información, pero Garfield, con los brazos cruzados y apoyado en la pared, había vertido un metafórico cubo de agua helada sobre su cabeza. En respuesta a la mirada acusatoria de Subaru, Garfield bajó la mirada. Diálogo Garfield. Capitán no lo ha visto aún, y, entre menos lo vean, mejor. Diálogo Subaru. ¿Qué quieres decir? Diálogo Garfield. Quiero decir, exactamente eso. A esa linda chica no le gustaría que la vieras. Garfield se apartó de la interrogativa mirada de Subaru. Cada vez más inquieto, Subaru se giró hacia Julius, quien, al igual que Garfield, solo negó con la cabeza. Diálogo Julius. De hecho, me temo que Cruz-Ama desea evitar la mirada de los demás ahora mismo. Debido a que es una persona noble, no quiere que nadie la vea en un estado tan débil. Diálogo Subaru. ¿Es realmente solo porque está débil? Julius no dijo nada. Simplemente apartó en silencio su mirada sobre Subaru. Y solo esa pequeña acción dio respuesta a todo. Diálogo Subaru. Es culpa mía. Diálogo Julius. Subaru, eso no. Diálogo Subaru. Es culpa mía. Yo, más que nadie, debería haber sabido lo peligrosos que pueden ser los del culto de la bruja. Debería haber previsto al menos algo de esto. Cuanto más intentaba imaginar qué le estaba pasando a Cruz, más se horrorizaba. Y el intenso autorreproche que esos pensamientos trajeron a Subaru fueron producto de su frustración por su propia incompetencia, así como de su enfado, coraje y arrepentimiento de ir a desafiar al culto de la bruja. Subaru debería haber sabido muy bien lo terroríficos que podían ser los arzobispos del pecado del culto de la bruja. Y no solo por Betelgeuse. Antes de entrar en el ayuntamiento, Subaru se encontró con Sirius y Regulus de primera mano, uno justo después del otro. Después de esos encuentros, ¿cómo pude haber subestimado a Capella? Se podría decir que fue arrogancia suya decidir contraatacar aun estando en desventaja, que todo esto pasó debido a su decisión. Diálogo Subaru. Todo es, mi. Diálogo. Vale. Basta de lamentos y de ser tan mal perdedor. Calla Ito, Tasma, guapo. Subaru, asumiendo toda la culpa, estaba a punto de hundirse profundamente en un mar del autodesprecio. En ese momento, sin embargo, no fue una voz suave la que lo sacó de esos oscuros pensamientos, sino una voz fría y apática que iba acompañada de una mirada inexpresiva. Subaru dirigió su mirada a la entrada de la habitación. Ante la mirada de todos los presentes, había de pie y con las manos juntas una mujer de negocios de pelo morado y rostro tierno. Sin embargo, la mirada letal con la que observaba fijamente a Subaru no encajaba con esos suaves rasgos. Diálogo Subaru. Anastasia. Diálogo Anastasia. Comprendo perfectamente la decepción después de una derrota en el campo de batalla, pero si tú lo que haces es quejarte y deprimirte, molestarás a los que te rodean como un tonto. Y aunque hagas tú eso, lo que has perdido no regresará a ti. Las reprimendas de Anastasia estaban dirigidas hacia Subaru, quien ya se sentía fatal por la derrota. Durante un momento, Subaru estuvo demasiado aturdido para entenderlo. Cuando empezó a reaccionar, se halló a sí mismo lleno de rabia. Pero entonces... Diálogo Julius. Anastasia-sama, por favor retráctese de su declaración. Subaru fue el que tuvo el contacto más directo con la maldad del culto de la bruja. Aunque esté deprimido o suspirando. Diálogo Anastasia. Qué raro viniendo de ti, Julius. Normalmente puedes concentrarte en el tema en cuestión, pero ahora mismo estás siendo tan infantil. Si viniste aquí solo para jugar con tus amigos, ¿por qué mejor no vas a jugar con Joshua? Julius, que había intentado defender a Subaru, se desmoronó bajo esa fría mirada. La rabia de Subaru se enfrió un poco,
pero aún así se sentía increíblemente confundido por la actitud de Anastasia. Anastasia jugueteó con la piel de zorro blanco envuelta bajo su cuello mientras miraba a Subaru, Julius y Garfield, quienes se habían quedado sin palabras. Diálogo Anastasia. Oye, Julius, las cosas con Cruzan parecen un poco complicadas ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar? ¿Y tú, Ercico rubio de allí, te importaría acompañarlo? Incitando a Julius y Garfield a salir de la habitación, Anastasia fijó sus ojos en Subaru. Si 2 de las 4 personas en la sala se fueran, Subaru y Anastasia se enfrentarían cara a cara. Diálogo Anastasia. No te preocupes, no haré nada inapropiado. Anastasia les prometió eso con una sonrisa definitivamente nada linda. Entonces Julius hizo una reverencia y se fue, y Garfield salió detrás de él con cautela presente en su mirada. Hasta el final mantuvo su mirada de preocupación sobre Subaru, antes de asentir y marcharse. Diálogo Anastasia. Garfield parece ser un psico muy diligente. Hasta el final, su mira preocupada estaba fija en ti, Natsuki-kun. Parece que cuida bien de la gente. Diálogo Subaru. Estoy seguro de que no hiciste que nos dejaran solo para perder el tiempo. Anastasia comenzó a hablar en voz baja sobre Garfield después de que se fuera. Esto mismo había ocurrido en una interacción previa, donde ella había estado intentando pillar a Subaru desprevenido. Al girarse, Subaru vio a Anastasia acariciándose el pelo mientras observaba la habitación medio destruida, para luego tomar una silla y sentarse. Diálogo Anastasia. Vaya, tener unas charlas despreocupada como esta con Natsuki-kun realmente me recuerda a la víspera de la batalla contra la ballena blanca. Diálogo Subaru. En ese entonces, estábamos elaborando un plan para obtener la victoria. Esta vez, no hay nada de eso a la vista. Aunque recapturamos el ayuntamiento, la situación no ha mejorado en absoluto. Diálogo Anastasia. Sí, nada ha cambiado. Todo ha empeorado, y no tenemos un plan de acción óptimo a seguir. Subaru se dio cuenta de que, por un instante, esa voz despreocupada se había afilado como la hoja de un cuchillo. Él no pudo evitar enderezar la espalda, y Anastasia miró su pierna. Diálogo Anastasia. Según oí, tu pierna había sido destrozada, ¿está bien? Adquirió un aspecto dudoso. Diálogo Subaru. Afortunadamente, puedo correr y saltar perfectamente, aunque tiene un aspecto un poco asqueroso. Diálogo Anastasia. Bueno, poder correr y saltar ahora mismo es lo que más importa. Después de tuo, habrá mucho que hacer, pero antes de eso. Anastasia dejó que la conversación se desviara ligeramente hacia la lesión de Subaru, antes de inhalar con fuerza. Subaru se dio cuenta de que ella finalmente estaba llegando al punto en cuestión y frunció el ceño. Anastasia apuntó hacia el techo, no, más allá. Diálogo Anastasia. Al final, ¿lograste excusar la tercera transmisión? Diálogo Subaru. No la he escuchado. ¿Qué fue lo que dijeron? Probablemente algún tipo de petición, ¿verdad? Diálogo Anastasia. Te perdiste 2 de las 3 transmisiones, que descuida o, Natsuki-kun. Anastasia se rió suavemente, llevándose una mano a la boca, y los labios de Subaru hicieron un gesto de frustración. Aún así, ella mantuvo la mano sobre la boca, y entrecerró los ojos. Diálogo Anastasia. La demanda que nos hicieron, parece que solo Natsuki-kun y yo podemos entenderla. Diálogo Subaru. ¿Solo Anastasia-san y yo? ¿Qué significaba eso exactamente? La mente de Subaru se inundó de preguntas. Él nunca había sentido que los dos tuvieran algo en común. Después de todo, esta era la primera vez que interactuaban de esta manera. Con una relación tan superficial, ¿qué tenemos en común? Diálogo. Cielos, Ana, a veces tu manera de hablar lo único que hace es fastidiar a los demás. ¿No es ese exactamente el caso aquí? La voz de una tercera persona hizo eco repentinamente en los oídos de Subaru. Esta voz no pertenecía ni a Subaru ni a Anastasia, y se sentía más ligera y más neutral. Subaru recorrió la habitación con ojos confusos, pero no había ni una sola figura desconocida en sus alrededores. Desde que Julius y Garfield se fueron, no hubo ningún indicio de que alguien se acercara a la entrada desde fuera de la habitación donde estaban Subaru y Anastasia, así que Subaru se preguntaba de dónde rayos había salido esa voz. Diálogo Anastasia. Dices eso, pero ¿no haces lo mismo que yo? Mira al pobre Natsuki-kun. Está en un caótico estado de confusión ahora mismo. Diálogo. Entiendo, eso no es bueno. Diálogo Subaru. ¿Qué? ¿Quién es? Anastasia le habló a la tercera voz como si fuese algo natural. En lugar de aliviar el desconcierto de Subaru, este estuvo a punto de hiperventilar mientras intentaba resolver el misterio. Diálogo.
Te ves un tanto aterrado, mis disculpas. Sus ojos se posaron sobre la fuente de la voz. De repente, quien hablaba apareció ruidosamente en escena. No, esa tercera voz no había aparecido, sino que había estado en esa habitación desde el principio. De hecho, había entrado a la habitación con Anastasia. Diálogo Ikidne. Me llamo Ikidne. Bueno, ¿cómo decirlo? Soy como un espíritu artificial. Diálogo Subaru. Echid. Eso le sonrió hábilmente a Subaru, quien estaba ocupado siendo consumido por la conmoción. Unos labios se curvaron a ambos lados, y unos ojos se estrecharon ligeramente. Eso debía ser, probablemente, algo así como la imitación de una sonrisa. Envuelta alrededor del cuello de Anastasia, el manto que parecía ser la piel falsa de un zorro blanco, ahora brillaba. La bruja cuyo nombre no podía olvidar acababa de revelarse como un espíritu.